Gracias. Qué bueno estar acá, che. Bueno, ya se hizo publicidad para mi podcast, así que Victoria. No, ahora en serio. El Día de la Marmota. ¿Alguien vio esa película? Una película de Bill Murray, para quienes no la vieron, donde un periodista va a un pueblo perdido en Estados Unidos a cubrir un evento muy aburrido, pasa todo el día, se va a dormir, se levanta al siguiente y resulta que pasa todo lo mismo. Se encuentra con la misma gente, en la misma esquina, el mismo accidente de tránsito, pisa el mismo charco de agua, le pasa todo igual. Al día siguiente lo mismo y al día siguiente lo mismo. De pronto está en un bucle temporal que no termina nunca. Bueno, yo me siento en el Día de la Marmota cada vez que hay elecciones. Porque siempre, cada vez que hay elecciones, aparece un partido de ultraderecha o uno que ya existía saca más votos que antes y empieza el Día de la Marmota. Pasa más o menos siempre lo mismo, ¿no? Al principio hay como excusas, ¿no? No, esto es por la crisis económica de los partidos, no porque tal país invadió al otro. Entonces, después viene una parte de incredulidad, ¿no? Donde empiezan a decir, pero ¿cómo puede ser que pase esto acá? Si este país era inmune, si nosotros éramos la excepción, somos buena gente. Bueno, y después a eso le sigue otra fase que ya a esta altura me causa un poco de gracia, que es la de la desesperación. Porque como trabajo con el tema de la ultraderecha, me llaman de algunos medios y me empiezan a preguntar, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos condenados. Vecino, Franco, arregla este problema. Soy argentino, pero tanto no. O sea, campeón del mundo y ya está. Entonces, claro, ahí donde empieza esta idea de que hay como una especie de receta y no hay una receta para esto. De hecho, si la tuviera, o yo la hubiese vendido y sería rico, no estaría acá y varias cosas más, pero básicamente es mucho más complejo que eso. Entonces hoy me pareció interesante hablar con ustedes sobre algunas cositas que podemos hacer nosotros y que incluso pertenecen a este bucle que decía, este bucle de la ultraderecha de cada vez que pasa esto, que tiene que ver con una fase tal vez a un nivel más interpersonal, que es el de la indignación. Y no me refiero a la indignación como motivación para votar a la ultraderecha, sino la indignación que genera en nosotros enterarnos de que el compañero de trabajo, de que nuestro pariente, de que un amigo apoya a ese partido o lo votó, ¿no? Entonces ahí empiezan discusiones. No sé, tal vez pueden levantar la mano, ¿no? ¿Quién le dijo a alguien de esta categoría alguna vez, ¿cómo vas a votar ese partido? ¿Cómo vas a votar en contra de tus intereses? ¿Cómo vas a votar un partido fascista o de extrema derecha? Levante la mano. Bueno, esa indignación que nosotros pensamos que es racional y que va a hacer que esa persona tome conciencia y se vaya a dormir pensando, che, tenía razón no lo voy a votar más. Bueno, en realidad eso no funciona así, obvio. ¿Por qué? Porque la persona que está escuchando eso no está escuchando las palabras que acabo de decir, está escuchando otras. Está escuchando, por ejemplo, la pregunta, ¿vos sos idiota? ¿No? O lo que es aún peor, a vos yo ya no te respeto. O incluso algo todavía más doloroso que es, yo ya no te quiero, no quiero saber más nada con vos. Y de los que levantaron la mano, tal vez esa discusión o ese momento incómodo, tenso, le habrá durado poco, ¿no? Porque bueno, la cena de Navidad tampoco la vamos a destruir por eso, a veces sí. Pero eso duele, eso genera un impacto y eso lo único que genera es más polarización, más distancia. Mucho más difícil a través de esa indignación que nos parece justa lograr que algo cambie, ¿no? Entonces, les propongo tal vez buscarle la vuelta para no caer en ese lugar. Volvamos al Día de la Marmota, esta película que les decía al principio. Hay una cosa de esa película que a mí me gusta, y es que el personaje, después de que se da cuenta que no va a salir nunca de ahí, dice, bueno, vamos a tratar de aprender de la repetición, ¿no? Entonces aprende a tocar el piano, se anima a hablar con gente con la que nunca había hablado, hace cosas que nunca se hubiese imaginado y demás. Y me parece que esa es una buena estrategia, ¿no? Y de alguna manera es un poco lo que hago yo con Epidemia Ultra, que es este proyecto que ya había comentado. Un proyecto que es de divulgación, que empieza con una idea inicial en la cual yo me había
percatado de que había muchos partidos de ultraderecha que iban creciendo y en los medios y en las discusiones era como algo novedoso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y yo veía, pero esto se escribe hace mucho tiempo, hay décadas de papers escritos analizando cómo the far right rises. Y pensaba, bueno, tal vez habría que contarlo. ¿Y qué mejor forma de contar conceptos complejos, difíciles, aburridos, que no lee nadie, a través de una historia, a través de una narración? Y ahí nace Epidemia Ultra. Entonces me animé a meterme al mundo de los podcasts y desarrollar unos guiones pensando básicamente en un público como ustedes, porque Epidemia Ultra no busca convencer a nadie. Epidemia Ultra, desde mi punto de vista, busca interpelar a gente interesada, como ustedes que están sentados acá. Ofrecerle algunas herramientas, ofrecerle conocimiento y ofrecerle algún que otro abordaje de qué hacer con este fenómeno, qué hacer con esto en nuestra casa, en las charlas con la gente que conocemos. Y hay un episodio en particular, que tal vez alguno ya lo escuchó, del año pasado, que está dentro de la serie de Epidemia Ultra que se llama En la mente de, que hicimos con los chicos del Orden Mundial. Es un episodio dedicado, no está dedicado, está tratando de entender la mente de Giorgia Meloni, ¿no? La prima ministra de Italia. Y en ese episodio a mí se me ocurrió escribir un personaje que se llama Alessandro, que es un chico que tiene 18 años y que va a votar por primera vez y no sabe a quién votar. ¿Tiene que votar a Meloni o no tiene que votar a Meloni? Y no tiene ni idea de nada, ¿no? Entonces lo que hace es hablar con la gente que tiene cercana. Y va y habla con su abuelo de Varese, que es un fascista pro Mussolini, que le dice todo lo bueno que había pasado en ese momento según su punto de vista. Y Alessandro lo escucha y también le ofrece sus preocupaciones respecto, y el abuelo piensa respecto a eso, y hay como un intercambio ahí. Pasa lo mismo con su papá, que con tal de molestar al abuelo se había hecho comunista, entonces era todo lo contrario al abuelo, y le cuenta exactamente eso, ¿no? Todo lo contrario. Habla con su mamá, que está decepcionada con la política porque ella es una conservadora, demócrata cristiana, y en Italia no existe más. Entonces también le cuenta su punto de vista y lo discute con ella. Y hasta habla con su amiga o una vecina que es progresista y le dice todo lo malo que va a pasar si Meloni llega a ganar, como pasó, en Italia. Y entonces él también tiene ciertos intercambios con estos personajes. A lo que voy es, lo que consigue Alessandro y lo que intento yo transmitir en ese episodio es que hay que generar esos espacios para el intercambio de opiniones. El intercambio de punto de vista, mejor dicho, porque cada uno tiene su visión de lo que significa ese político o esa idea o ese partido político. Y me parece importante desde ese punto de vista. Después, si quieren saber si Alessandro votó o no a Meloni, van a escuchar el podcast. Entonces, me parece que para tratar de generar esos espacios, podríamos hacer más o menos dos cosas básicamente. La primera es, no repitamos en las discusiones o en las charlas que tenemos con nuestros amigos o con nuestros parientes las mismas historias que cuentan ellos. Es decir, no empecemos a discutir sobre lo que nos dicen, no empecemos a discutir si ese dato está mal, si está manipulado, si en realidad vos lo que querés decir es otra cosa, etc., sino tratemos de contar nuestras propias historias. Es decir, si esa persona te dice, no, porque yo leí que a los menas le dan el dinero del Estado y con eso se podría pagar no sé qué, y en vez de discutir si eso es verdad, si eso es mentira, si ese dinero es más, es menos, etc., tal vez podés escuchar y después contar una historia que tiene que ver con, seguramente, cualquier migrante que conoces o cualquier persona que ellos llaman menas, ¿no? Con ese acrónimo espantoso que te deshumaniza, y le puedes decir, yo conozco a Juan, a Pedro, a Cristina, a no sé quién, que viene de no sé dónde, y que se levanta todos los días a laburar, como decimos en Argentina, a trabajar, a currar, dicen ustedes, y se esfuerza para salir adelante y saca adelante a su familia, hace lo que hacemos todos. Y ahí aparece un espacio de pronto con unos valores compartidos. Hay un common ground, de pronto con ese que parecía tan alejado, ¿no?, a lo que vos pensás o a los valores que vos tenés. Y ahí viene lo segundo, que sería lo que decía al principio. No te indignes, porque si te indignás, enseguida pasás a la descalificación. Y si pasás a ese punto, ahí ya no hay retorno, ahí se cierra la persiana, track, y no hay más diálogo. Además de que la cena de Navidad se va al demonio, podés tener un problema. Y de hecho conozco muchos casos de personas que se dejaron de hablar. En el caso de Argentina, de donde vengo,
el triunfo del actual presidente generó muchas de esas discusiones. Entonces, me parece que ahí tenemos una oportunidad. Ahí podemos, en ese nivel interpersonal, generar ese espacio para compartir puntos de vista y para mostrar al otro que en realidad sí tenemos valores compartidos. Yo creo que no cambiamos las personas. Básicamente somos como somos, tenemos unas creencias, una ideología y vamos a seguir pensando así. Podemos cambiar un poco, pero en líneas generales esto no va a cambiar. Lo que sí podemos cambiar y lo que sí podemos generar a través de estas charlas es mostrar otro punto de vista de lo mismo. Y las decisiones que tomamos y las actitudes que tenemos y los comportamientos que llevamos adelante están muchas veces dictados por ese punto de vista. Si nosotros podemos generar ese espacio para, de alguna manera, poder transmitir otro punto de vista sobre lo mismo, sin recurrir a indignarse y a decirle al otro que es un idiota, posiblemente podamos salir de este Día de la Marmota. Así que muchas gracias.